Hola, bienvenidos. Hoy voy a hablar de las mentiras y manipulaciones de Estados Unidos. Como sabéis, Estados Unidos está repartido por todo el mundo, sancionando, amenazando y atacando a esos países que no siguen sus dictados. Estados Unidos se cree dueño del mundo, va de matón del mundo, y aquellos países que son diferentes o que tienen una política diferente, como el comunismo, por ejemplo, o un estilo de vida que no es la de Estados Unidos, son sancionados o atacados. Y Estados Unidos tendrá miles de excusas y de argumentos falsos para atacar a esos países. Si tuviera que decirlos todos, estaría una semana hablando sin parar. Por eso os voy a dar unas cuantas mentiras y manipulaciones que ha hecho Estados Unidos para invadir países injustamente. Para que os hagáis una idea hasta dónde puede llegar Estados Unidos, que es un peligro para la vida misma. Bueno, empecemos con Irak. Como sabéis, Irak fue atacado por Estados Unidos injustamente, acusándole de tener armas de destrucción masiva. Pero primero empezó excluyéndole el espacio aéreo a Irak, el norte y el sur. Eso quiere decir que los propios aviones iraquíes no podían volar por su propio país, ni por el norte ni por el sur. Increíble, ¿verdad? Pues así fue, así fue. Después le acusó de tener armas de destrucción masiva y obligó a Irak a desarmarse con la amenaza de ser atacado. Entonces Irak empezó a desarmarse, a desarmarse. Y como no pudo desarmarse de las armas de destrucción masiva porque simplemente no las tenía, fue atacado. Y Estados Unidos atacó. ¿Y sabéis lo que hizo Estados Unidos cuando atacó Irak? Cuando invadió Irak, lo primero que hizo Estados Unidos fue apoderarse de los pozos petrolíferos, asegurarlos, con la excusa de que iba a salvar al pueblo iraquí, con la democracia genocida. Era mentira, lo único que querían era el petróleo y apoderarse de un país. Bueno, entonces atacó a Irak, se apoderó de los pozos petrolíferos y mató a 1 millón de civiles. Que por cierto, España participó matando a miles de familias inocentes. España y muchos países europeos, muchos títeres de Estados Unidos, apoyando a Estados Unidos en el bombardeo. Pero el mayor genocida fue Estados Unidos. Bueno, mató a 1 millón de personas, se apoderó del petróleo, destrozó un país y luego con el tiempo se supo que era mentira, que las armas de destrucción masiva Irán no las tenía. ¿Le pasó algo a Estados Unidos? ¿Hubo sanción? No le pasó nada, absolutamente nada. Para que veáis la hipocresía. En fin, sigamos. Libia. Libia fue atacada por Estados Unidos. Metió a mercenarios pagados por Estados Unidos para hacer altercados, para atacar al pueblo. Y luego dijo Estados Unidos que Gaddafi atacaba a su propio pueblo. O sea, Gaddafi llevaba casi 40 años gobernando el país y de la noche a la mañana se le ocurre atacar a su pueblo. En fin. Entonces, con esa mentira, Estados Unidos, Europa, entre ellos España, que España mandó 4 aviones de combate para bombardear Libia, atacó a Libia. Y más de lo mismo. Se apoderó del petróleo, mataron a miles de civiles apoyando a los terroristas y al final Gaddafi cayó, fue asesinado injustamente. Y el país de Libia, que era próspero, cayó en la miseria. Para que os hagáis una idea, en la Libia de Gaddafi, la sanidad y la educación eran gratuitas. La luz era simbólica, era prácticamente gratuita. El Estado te pagaba la mitad de la vivienda. No existía el paro. Y muchos europeos iban a hacer negocios a Libia, porque era mucho mejor que aquí. Bueno, Libia se convirtió en un infierno, se apoderaron del país los terroristas y los mercenarios, y ahora Libia no se puede vivir. Es un infierno, es una jungla, peor que una jungla. Se matan entre ellos, no hay bienestar, la prosperidad no existe. Y todo gracias a Estados Unidos y a Europa. Vale. Ah, y por cierto, que se me olvidaba. ¿Sabéis por qué fue atacado Libia? Fue atacado porque Libia no tenía deuda externa. No tiene deuda externa. Bueno, no tenía, ahora sí.
Y al no tener deuda externa, no puede ser controlado ni manipulado. Además, la moneda de Libia no se basaba en el dólar, se basaba en su propia moneda. Era un país soberano, que miraba por su pueblo. Y al no tener deuda externa, no podía ser controlado por las élites. Por eso fue atacado. Bueno, sigamos. Después de Libia vino Siria. Y fue calcado a lo que pasó en Libia. Estados Unidos pagó a mercenarios y a terroristas para que le hicieran el trabajo sucio en Siria. Empezaron a hacer altercados y empezó a decir lo mismo que dijo en Libia, que es que Bashar al-Assad atacaba a su pueblo. O sea, el presidente sirio atacaba a su pueblo. O sea, muchos años gobernando y de la noche a la mañana se le ocurre atacar a su pueblo. En fin. Curioso, ¿verdad? Bueno, con la misma, con la misma excusa que la excusa de Gaddafi, Estados Unidos acusó al presidente sirio de atacar a su pueblo. Entonces empezó a apoyar a la oposición, que no son más que terroristas, le llaman la oposición moderada. Fijaos si es moderada, que tiran a personas por el balcón, ¿cómo se llama esto? Crucifican a la gente, entierran vivos a personas, hacen torturas. Y esos psicópatas los llaman moderados. Para que veáis que manipulan las palabras para que parezca que no son malos. No son malos, son peores que los nazis. Tanto la oposición moderada como el Daesh. Si al final son los mismos, en grupos terroristas que quieren tomar el poder, manejados por Estados Unidos para que le hagan el trabajo sucio en Siria. Bueno, pues entonces Estados Unidos, apoyando a los terroristas y a la oposición, quieren derrocar al presidente sirio. En el 2013 acusaron a Siria de hacer un ataque químico, que era mentira, que fueron los terroristas, en el 2013. Entonces Estados Unidos utilizó la excusa de que es que Siria ataca con armamento químico a su pueblo. Entonces le dio 24 horas a Siria para atacarla. En 24 horas Estados Unidos atacaba a Siria, con la excusa de que Siria atacaba con armamento químico a su pueblo. Y era mentira, era mentira. Lo mismo que las armas de destrucción masiva, era mentira. Bueno, y en esas 24 horas Rusia se puso en medio y le dijo a Estados Unidos, voy a hacer negociaciones con el gobierno sirio para que se quite todo el armamento químico. Y efectivamente, Siria se deshizo de todo el armamento químico. Y entonces a Estados Unidos se le acabaron los argumentos y las excusas. Por eso no atacó a Siria. Y aparte de que Rusia se metió en medio. Gracias a eso no fue atacado. Y a partir de 2013, como Rusia ya se lo veía venir de que Estados Unidos se iba a inventar más excusas y más mentiras, entonces Rusia empezó a mandar soldados, aviones, a poner bases rusas en Siria, porque Rusia pensó, si se ha inventado esta excusa, en un futuro se inventarán más excusas. Y efectivamente, en el 2017 se inventó la excusa de que Siria atacó con armamento químico otra vez a su pueblo. Mentira, fueron los terroristas que atacaron a su propio pueblo para echarle las culpas al presidente sirio para que Estados Unidos, con la excusa esa, con esa mentira, atacara a Siria. ¿Qué es lo que pasó? Atacó a Siria. Pero fue un ataque solo, gracias a que Rusia está en medio. Os puedo asegurar que si Rusia no estuviera en Siria, ahora sería un infierno como Libia. Si es que es calcado, el patrón se repite, es lo mismo. Hay que ser muy ignorante, muy ingenuo para no darse cuenta de que la jugada es la misma que lo que hizo en Libia. Y bueno, Rusia está en medio, está en Siria, atacando a los terroristas y Estados Unidos financiando a los terroristas. Y bueno, no se sabe lo que pasará, pero gracias a Rusia, Siria no ha caído. Porque si no fuera por Rusia, ahora estos psicópatas que matan a personas, torturan a niños, crucifican a personas y hacen barbaridades, estos psicópatas ahora estarían en el poder si fuera por Estados Unidos. En fin, las cosas son así.
Vamos al siguiente. Chile, Salvador Allende. Como sabéis, Salvador Allende fue asesinado en 1973. Sí. Chile era un país próspero, era socialista. Y entonces Estados Unidos no le interesaba un país así, porque Chile empezó a nacionalizar las empresas mineras, eléctricas, que estaban en manos de Estados Unidos en Chile. Entonces eso no le interesaba a Estados Unidos. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer bloqueos, a hacer sanciones y a que no hayan alimentos ni bienes de primera necesidad en el país para echar la culpa a Salvador Allende. ¿Os suena esto algo? Quizás a Venezuela. Bueno, pues empezó con los bloqueos, con las sanciones, sobornando a empresas para que no llegaran bienes de primera necesidad al país para echarle la culpa a Salvador Allende. Y en 1973 hubo un golpe de Estado, perpetrado por la CIA, por Estados Unidos. Y cuando Salvador Allende fue asesinado en el Palacio de la Moneda por los golpistas, cayó el socialismo, y todo el socialismo que había en Chile fue destruido, aniquilado, y los que eran socialistas eran torturados o encarcelados. Bueno, cuando cayó Salvador Allende, al poco tiempo, Estados Unidos puso a un dictador como Pinochet. Sí. Y hubo una dictadura. Y eso se lo debemos a Estados Unidos, que siempre está metiendo las narices donde no le llaman. Y vamos al siguiente ejemplo. Afganistán. Afganistán. 1977-1978. Bueno, los rusos entraron en Afganistán. El Afganistán comunista se hizo comunista, porque entraron los rusos, y el Afganistán se hizo comunista. Bueno, para que os hagáis una idea, el Afganistán comunista, de 1977-78 hasta el año 89, el Afganistán comunista, la educación y la sanidad gratuitas. Y hay una foto donde se ven a dos mujeres andando por la calle en 1979 por Afganistán, en blanco y negro, que van con su bolso y con su minifalda. Iban hasta en minifalda las mujeres. Tenían libertad, las mujeres podían ir a la escuela, tenían educación, la vivienda era gratuita, las tierras y la riqueza fue repartida por el pueblo, para el pueblo. Y la religión extremista fue quitada del país, entre comillas, porque quedaron unos cuantos extremistas, que eran los talibanes. Bueno, entonces Estados Unidos, como todo lo que huele a comunismo, pues es destruido, porque no le interesa, como sabéis, el comunismo mira por el pueblo. Si el comunismo se sigue como tiene que ser, la riqueza se reparte por partes iguales, no hay clases sociales, ni ricos ni pobres, y no existe la propiedad privada, y todo es para el pueblo. Bueno, eso a Estados Unidos no le interesaba, y encima estaba la Guerra Fría, porque pensaban que los rusos le iban a quitar terreno a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empezó a apoyar a los talibanes, que se habían escondido en las montañas y en algunos pueblos aislados, huyendo de los rusos. Bueno, Estados Unidos apoyó a los talibanes, financiándolos, armándolos, y los talibanes estuvieron atacando a los rusos en emboscadas, con armamento más moderno dado por Estados Unidos, y al final los rusos se tuvieron que ir en el año 89 por desgaste. Entonces, cuando los talibanes tomaron el poder, se acabaron las libertades. Las mujeres fueron tapadas de pies a cabeza. La sanidad ya no es gratuita. La educación tampoco. Y eso se convirtió en un infierno de radicalismo, donde las mujeres, si se fuman un cigarro, se beben una cerveza o simplemente van solas, son ejecutadas. No tienen libertad. Eso es lo que creó Estados Unidos. Porque cuando Afganistán era comunista,
Las mujeres iban hasta en minifalda. Con eso os lo digo todo. Había libertad. Y había un bien para el pueblo. No había esa religión extrema, radical, donde las mujeres no valen nada, donde hay tradiciones absurdas, extremistas. Y el comunismo puso orden, puso bienestar, puso prosperidad, tanto para las mujeres como para los hombres en Afganistán. Y si no me creéis, mirad un poco de historia. No es que lo diga yo, son los hechos. Mirad un poco de historia. Entonces, cuando los talibanes echaron a los rusos de Afganistán, porque los rusos se tuvieron que ir por desgaste, los talibanes tomaron el poder. Y como he dicho antes, a la mujer se le quitó toda libertad. No tenían derecho ni ir a la escuela. Eran sometidas, eran vejadas. Iban tapadas de pies a cabeza, no podían ir solas. Pues como he dicho antes, si hacían cualquier cosa eran ejecutadas, apedreadas hasta la muerte. Y Afganistán se convirtió en un país radical, extremo, donde las mujeres no valen absolutamente nada, solo están para lo que están. En fin, para que veáis hasta dónde llegan las manipulaciones de Estados Unidos. Y para que os hagáis una idea hasta dónde llegan, el otro día vi Rambo 3. Rambo 3. Pues en la película de Rambo 3 está Sylvester Stallone, Rambo, está con los talibanes jugando al fútbol. Es un deporte de esos de los caballos que van encima de los caballos dándole con un palo a la pelota. Y está el Rambo, en Rambo 3, jugando con los talibanes, como que los talibanes son buenos, son pacíficos y que se lo están pasando bien de forma pacífica y que son buena gente. Y según la película, de repente viene un helicóptero ruso soviético, porque la película trata de que están los rusos en Afganistán sometiendo a la gente y destruyendo el pueblo, que es mentira. Eso según la película. Bueno, y según la película, cuando está Rambo con los talibanes jugando al fútbol a caballo tan tranquilos, de repente viene un helicóptero ruso soviético y empieza a atacarles y a bombardearles. Y mata a unos cuantos talibanes. Y entonces Rambo, por venganza, se quiere vengar de lo que ha hecho los rusos a esos talibanes, y va Rambo por Afganistán matando a los rusos para liberar al pueblo de los rusos. Esa es la película de Rambo 3, y si no me creéis, ponerla. O sea, fijaos hasta dónde llega la manipulación. En el Rambo 3, los talibanes son buenos, en la película. Y miran por su pueblo, y no hay radicalismo, y están en paz, y ven en los rusos atacar a su pueblo, a los talibanes, que en verdad los talibanes son un grupo reducido de extremistas que quieren someter a la mujer para que no tenga libertad absoluta y tener tradiciones radicales. Y en la película sale como que los talibanes son buenos, son atacados por los rusos, y va Rambo, se quiere vengar y empieza a matar a los rusos que hay en Afganistán. ¡Flipar! Es flipante. ¿Cómo manipulan en esa película? Yo no lo sabía. Yo cuando lo vi de pequeño, pues digo, hostia, Rambo es el bueno. ¿Y qué va? Está apoyando a unos terroristas en la película. Es increíble. En fin. También otra manipulación, como sabéis, en la película de los indios americanos, siempre los indios son los malos y los vaqueros, que son los americanos, son los buenos. Y son los indios que quieren atacar siempre a los vaqueros, a los americanos que hay ahí. Y desde pequeño yo me acuerdo que me veía las películas de indios y vaqueros
Y como era pequeño, para mí los indios eran los malos y los vaqueros, que eran los americanos, los buenos. Si es que siempre han manipulado hasta en las películas. Os he puesto dos ejemplos de películas, como los indios y vaqueros en todos los géneros, o Rambo 3, pero hay muchas más. Imaginaos hasta dónde manipulan los Estados Unidos. Es increíble. En fin, os he puesto algunos ejemplos de las mentiras y manipulaciones de Estados Unidos. Para que veáis. Incluso las noticias de España, de Europa y de Estados Unidos son manipuladas. Son medios de manipulación de masas. Un ejemplo es que la oposición, como he dicho antes, la oposición moderada, le llaman moderada. Y ya sabéis y hacen barbaridades, torturas, tiran a gente por el balcón, crucifican a personas, etc. Y a esos le llaman moderados. Manipulan las palabras y la información para hipnotizar a la gente, para hacernos creer que no están haciendo nada malo. Pero vamos a ver, después de lo que ha pasado en Irak, en Libia, en Siria, incluso en Vietnam, que eso no lo he contado, pero que también lo que hicieron en Vietnam, después de todo eso, ¿alguien se puede creer las mentiras? ¿Alguien se puede creer que Estados Unidos es el salvador del mundo? Pero eso no hay quien se lo beba. Cualquier persona que se crea eso, o es tonto o es idiota, y que me perdone. Yo lo siento, pero vamos. Es que es de cajón, chico. Bueno, en fin. Voy a dejarlo aquí porque creo que ya es suficiente con lo que he dicho. Las manipulaciones y las mentiras de Estados Unidos son más que evidentes. Me podéis poner cualquier comentario que os ha parecido y si compartís mi opinión. Y si no la compartís, también podéis escribir. Podremos debatir. Y bueno, voy a acabar con una frase, que os hará reflexionar un poco. No solo somos cuerpo. Esto tiene que ver con la frase que voy a decir. Ahí va. Somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Ahí lo dejo, para que reflexionéis. Bueno, compañeras y compañeros, cualquier comentario será bienvenido. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego.